Yo quiero invitarle a que abra sus Biblias en el libro de Proverbios. Quiero compartir la palabra y algo que el Señor ponía en mi corazón y que estuve estudiando durante varios días, y el Señor me dio varios mensajes, pero hoy voy a compartir uno que tiene que ver con algo que tiene más valor que el oro y que la plata, algo que necesitamos adquirir y que supera el valor del oro y de la plata, que es la sabiduría. Amén. La Biblia habla mucho de la sabiduría y de la prudencia, pero en esta palabra que vamos a ver nos va a abrir el entendimiento para que tengamos ese anhelo de pedirle a Dios que nos dé la sabiduría, porque cuando tenemos sabiduría para tomar decisiones, tomamos buenas decisiones. ¿Cuántos dicen amén? Constantemente tenemos que tomar decisiones, ¿no? Un adolescente cuando tiene que estudiar tiene que tomar la decisión de dónde va a estudiar. Luego que está orando tiene que tomar la decisión con quién se va a casar y luego tiene que tomar la decisión de proyectar su hogar, de edificar su casa, y constantemente tenemos nosotros que tomar decisiones, ¿no? Y entonces cuando nosotros le pedimos la sabiduría a Dios, Dios nos da esa sabiduría. Y entonces cuando tomamos decisiones no tropezamos con la misma piedra. ¿Cuántos pueden decir amén? Usted puede ver a veces que que las personas fracasan siempre con la misma situación, ¿no? Y uno dice, ¿pero por qué todo me sale así? Porque necesitamos la sabiduría de Dios para construir nuestra vida, para construir nuestra familia, para construir nuestros proyectos. Necesitamos, diga conmigo, buenos cimientos. Amén. Porque aquí tenemos algunos constructores. Sabemos que la permanencia de una casa tiene que ver mucho con los cimientos. Si los cimientos son malos, se parten. Si los cimientos son malos, la casa se puede torcer y pueden ocurrir un montón de cosas. Todo tiene que ver con los cimientos, con las bases. Por eso, cuando nosotros tenemos a Cristo, tenemos a aquel que nos puede dar todo, porque en Él estamos completos. ¿Cuántos dicen amén? Por eso es importante tener la actitud de poder absorber la sabiduría de Dios a través de la palabra. Amén. ¿Para qué? Para que todas las cosas nos vayan bien. ¿Cuántos desean esto? Amén. Todos deseamos que las cosas nos vayan bien, pero si nosotros realmente buscamos la sabiduría de Dios, vamos a tomar decisiones correctas, vamos a fundamentar las cosas en buenas bases, y eso, aunque vengan los problemas, aunque vengan las situaciones, cuando una casa tiene buena base, no cae, porque está fundada con buen cimiento. ¿Cuántos pueden decir amén? Y yo quiero que me invitarle aquí a Proverbios capítulo 1, versículo 5. Amén. Voy a hablar hasta donde el Señor me dé. Voy a tratar de ser breve, pero de decir lo que Dios ponga en mi corazón. Si usted lo tiene por ahí, Proverbios capítulo 1, versículo 5, me dice amén. Dice, oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo, para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Lo leemos nuevamente, 1:5 de Proverbio. Oirá el sabio, vamos a leerlo todo junto, diga conmigo. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo, para entender proverbio y declaración, palabra de sabio y sus dichos profundos. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová, y los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Oramos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, hemos leído tu palabra. Tu palabra es la que nos enriquece, la que nos nutre, la que nos alimenta y la que trae sabiduría y revelación para nuestros corazones. Háblanos en esta noche. Ministra nuestro espíritu, nuestra mente, nuestro ser, para que podamos, Señor, ser personas que podamos tomar decisiones correctas en tu voluntad y no en la nuestra, para que todas las cosas que hagamos comiencen a prosperar y a salir bien para la gloria de tu nombre. Amén y amén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios en esta noche? Amén.
qué importante es la actitud. Diga conmigo, la actitud. El Hijo de Dios, el cristiano, debe tener una actitud de aprender. Amén. De aprender no solamente para almacenar en la mente, sino para volcarla en nuestra vida cotidiana. Amén. De nada sirve que tengamos todo en la mente y tengamos aún todas las escrituras en la mente, pero no la bajemos a la práctica. Dios quiere que bajemos lo que tenemos en el alma, que recibimos a Dios, lo bajemos a la práctica. ¿Cuántos pueden decir amén? Debemos ser personas, diga conmigo, prácticas. Entonces esta palabra dice así, el versículo 5, oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo. Quiere decir que cuando nosotros oímos, vamos aprendiendo a la manera de Dios, cómo se hacen las cosas, cómo tomar decisiones. Lo hacemos con el consejo de Dios, con los principios y los fundamentos que Dios nos dio para que nosotros podamos realmente ser bendecidos. Dice que tiene que prosperar nuestra alma primero para que las otras cosas prosperen. Tiene que prosperar nuestro entendimiento, porque depende de nuestro entendimiento las acciones o las decisiones que tomamos. Amén. Cuando más aprendemos y aplicamos, empezamos a practicar la sabiduría en nuestro caminar. Por eso dice, oirá el sabio, porque el sabio, aquel que es entendido, aquel que quiere aprender el consejo de Dios y quiere ver en su vida cambios, escucha con atención. Amén. Por eso Jesús dijo, el que tiene oído, oiga. ¿Por qué muchas personas pasan años en la iglesia? Porque tienen oído y no oyen. De labios me honran, dice Dios, pero su mente está en otra cosa. Entonces siempre tropiezan con el mismo problema, siempre tropiezan con la misma piedra, siempre construyen algo y se les caen, construyen algo y se les caen. Dios quiere que avancemos y no que retrocedamos. ¿Cuántos dicen amén? Porque no somos los que retrocedemos, sino los que avanzamos para preservación de nuestra alma. Dios quiere que te proyectes, Dios quiere que avances, Dios quiere que te extienda, Dios quiere que prosperes en tu alma como en mi alma, para que todas las cosas que nosotros determinemos sean realmente en la voluntad de Dios. Cada cosa, cada decisión, cada parte de nuestra vida tiene que estar regada en oración. Señor, es tu voluntad, ¿te parece que esto es tuyo? Es tuyo. Tiene que ver con los fundamentos de tu palabra. Entonces ahí vamos a tomar decisiones correctas. Por eso dice, oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo. ¿Cuál es el entendido? Aquel que busca el consejo. Amén. Va a recibir el consejo. ¿Por qué? Porque dice que en la multitud de consejos está la sabiduría. Por eso no tenemos que ser necios, no tenemos que ser insensatos. Tenemos que buscar el consejo de Dios y tenemos que buscar también el consejo de los hombres y las mujeres de Dios, que nos van a dar un consejo conforme a la palabra, porque si nos dan un consejo conforme a la palabra, eso funciona. ¿Cuántos dicen amén? Entonces es importante, hermano, tener la actitud de aprender, tener la actitud de decir, Señor, dame esa sabiduría para no tropezar con la misma piedra. Dice la palabra, aquel que tiene falta de sabiduría, pídala y será dada abundantemente. Por eso dice que necesitamos ser entendidos y adquirir consejo, recibir consejo y poder tomarlo y practicarlo. Fíjese lo que dice en el versículo 7. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Amén. Quiere decir que la sabiduría tiene que ver con mi respeto a Dios, con mi respeto a la palabra de Dios, con mi temor reverente a Dios, de no realmente hacer algo que contriste al Espíritu Santo. Amén. Cuando somos temerosos de Dios, no un miedo como el miedo que conocemos, sino un respeto a Dios, es fácil vivir la vida cristiana, porque lo hacemos por inercia, eso nos sale, porque el Espíritu de Cristo que está en nosotros nos lleva a hacer lo bueno, a hacer las cosas que realmente a Dios le agrada. Por eso debemos entender que si queremos realmente ser sabios en nuestra manera de vivir, tenemos que buscar la sabiduría de Dios. El principio de la sabiduría es el temor del Señor, y el apartarse del mal, dice otro versículo, la inteligencia. Quiere decir que ahí tenemos realmente principios que nos van a ayudar a hacer las cosas de una manera diferente. Dios tiene que estar en primer lugar en nuestro corazón. Si nosotros queremos realmente que las cosas cambien en nuestra manera de vivir,
Dios tiene que ser el primero. ¿Cuántos dicen amén? Por eso dice la Biblia, la palabra de Dios, buscad primeramente el reino de Dios, ¿y qué más? Y su justicia. Y lo demás va a venir por añadidura. Pero muchas veces buscamos las añadiduras y ahí es donde cometemos el error. Porque tenemos que buscar primero a Dios. Señor, esto es tuyo. Esta decisión que voy a tomar está en tu voluntad. Este trabajo me conviene o me va a apartar de tu casa, me va a apartar del servicio. Esta persona en la cual estoy orando es una persona que realmente voy a poder fundamentar algo firme, voy a tener una familia firme. Entonces necesitamos realmente pedirle a Dios para cada decisión, pedirle a Dios para que Él nos ilumine el entendimiento y realmente Él va a ir añadiendo todo lo que tenemos. Pero primeramente tenemos que buscarlo a Él, tenemos que honrarlo a Él, tenemos que ponerlo, si queremos ser bendecidos en todas las cosas, Él tiene que estar en primer lugar. Por eso dice, amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Él tiene que ser nuestro primer amor. Si hay algo en lugar de Dios, estamos idolatrando ese algo. Por eso muchas veces le erramos, porque no estamos realmente poniendo las prioridades. Fíjese lo que dice Proverbio capítulo 3. Aquí habla de, cuando el Señor habla de prosperidad, no solo tiene que ver, hermano, con la prosperidad material. Por eso dice que necesitamos prosperar en el alma, ¿no? ¿Para qué? Para que seamos prosperados en todas las cosas, porque nuestra alma tiene que ser reformada por la sabiduría y la palabra de Dios. Fíjese lo que dice Proverbios 3:9. Fíjese aquí, tiene que ver con poner a Dios en primer lugar. Dice, honra a Jehová con tus bienes. ¿Y qué más? Y con las primicias de todos tus frutos. Amén. Quiere decir que Dios no necesita dinero, pero a Dios se le place que nosotros le honremos, dándole lo que le pertenece a Él. Dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Cuando nosotros tenemos un corazón dador, cuando nosotros abrimos la mano para dar, Dios abre el cielo para bendecirnos. Amén. Por eso dice que si lo honramos al Señor con las cosas materiales también para bendecir su obra, para sostener a los misioneros, para ayudar a los necesitados, para bendecir su casa, ahí suelta la promesa. ¿Por qué? Porque tenemos la sabiduría de ponerlo a Él en primer lugar. Ahí nos suelta la promesa en el versículo 10. Fíjese, y serán llenos tus graneros con escasez. No, con abundancia. ¿Ven? ¿Por qué? Porque honramos a Dios primero. ¿Por qué muchas personas viven en la miseria espiritual, viven en la miseria material? Porque no escuchan, no quieren aprender, no quieren recibir el consejo de Dios y le roban a Dios. Y no le dan a Dios lo que es de Dios. Entonces siempre están en una chatura económica porque realmente no honran a Dios con sus bienes. Porque si lo honraran, Dios llenaría su casa de bendición y de abundancia. Por eso la promesa se suelta cuando honramos a Dios. Y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Queremos ser prosperados, tenemos que saber que dice que es más feliz el que da que el que recibe. Y también la palabra nos habla de que aquel que siembra poco, ¿qué va a cosechar? Poco. Y aquel que no siembra nada, ¿qué va a cosechar? Nada. Entonces son principios bíblicos. A veces en nuestra falta de entendimiento, nuestra rebeldía, nuestra tosudez o nuestra ignorancia nos lleva a cuestionar a Dios, pero lo de Dios funciona cuando lo hacemos con un corazón realmente entregado, un corazón bueno, que lo hacemos de corazón, lo hacemos por amor, no estamos buscando algo a cambio, no estamos haciendo un trueque con Dios, no estamos torciéndole la mano a Dios, sino lo hacemos con total sinceridad y un corazón genuino. Dice que Dios abre la ventana de los cielos y la bendición viene hasta que sobreabunde. ¿Cuántos dicen amén? Dios quiere que aprendamos a dar. Porque si nosotros aprendemos a dar nuestra vida, nuestros talentos, nuestras habilidades, Dios va a multiplicar lo que tenemos. ¿Cuántos dicen amén? Por eso aquel que escondió el talento, el Señor se enojó. Dijo, siervo malo y negligente, tuviste miedo, no tenés fe. Porque el miedo es lo contrario a la fe. Tenemos que tener fe. ¿Cuántos dicen amén? Saber que si yo hago lo que Dios me dice, Dios va a respaldar su palabra.
Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para que se arrepientan. Entonces tenemos que entender los principios de Dios funcionan. Yo le animo a que lea el libro de Proverbios y usted va a encontrar un montón de principios que van a romper argumentos en su mente y que se van a abrir las bendiciones del Señor en abundancia para su vida y para mi vida. Amén. Tenemos que primero tener a Dios en primer lugar, hacer el bien, tener un corazón dador. Ahí Proverbios 3:27. ¿Lo tiene por ahí? Fíjese, porque los principios del reino son al revés que los del mundo natural. Los principios los del mundo natural, ¿cuál es? Acaparar, la avaricia, el egoísmo. Sin nada hemos venido, sin nada nos vamos. Pero el hombre necio, ¿qué hace? Acapara como si viviera 1500 años. Y con mucho, dice 70 la Biblia y 80 lo más fuerte. Lo otro ya es de regalo. Entonces, Dios quiere sacar el corazón egoísta que tenemos. ¿Para qué? Para que podamos estar dispuestos a entregarle todo a Él. Porque Él es dueño de todo. Él es dueño de la tierra y la plenitud. Todo le pertenece a Él. Por eso David decía que era el rey, uno de los reyes más ricos de la tierra. Señor, de lo recibido de tu mano te damos. Y no le voy a dar a Dios un sacrificio que no me cueste nada. Él tenía bien claro por qué estaba bendecido en todas las áreas. Más allá de sus errores, tenía un corazón arrepentido, un corazón humillado y un corazón entregado a Dios, y reconocía que todo lo que tenía era de Dios. Por eso Dios le daba más. Y cuando murió lleno de días, lleno de bendiciones y lleno de todo, porque fue realmente sabio y entendido y tuvo temor de Dios y se arrepintió cuando cometió el error, y Dios lo restauró y lo levantó para la gloria de su nombre. ¿Cuántos dicen amén? Así que si te caíste, pedile perdón a Dios y levantate. ¿Cuántos dicen amén? Y seguí adelante, porque ese es Dios, esa es la gracia, esa es la misericordia. No nos quedemos con los errores del pasado, ni nos autocondenemos si el Señor ya nos perdonó y nos limpió. ¿Cuántos dicen gloria a Dios por esto? Tengamos esa libertad. Fíjese lo que dice Proverbios 3:27. No te niegues a hacer el bien a quien es debido, cuando tuvieres poder para hacerlo. No digas a tu prójimo, anda y vuelve, y mañana te daré, cuando tienes contigo para darle. Amén. Dios quiere que tengamos un corazón dador, porque cuando, como le decía, cuando abrimos la mano, Dios abre el cielo. Amén. En todo sentido, ¿no? Cuando tenemos un corazón generoso. ¿Cuántos quieren tener un corazón generoso? Amén. Gloria a Dios. Porque Dios va tratando con nuestro corazón. Porque cuando llegamos a Cristo, ¿cómo llegamos? Con un corazón egoísta, con un corazón avaro, con un corazón que nuestro amor al dinero era más fuerte que cualquier cosa en algunos casos. Pero cambiamos nuestro amor, ahora nuestro amor es Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Amamos a Cristo y Dios se encarga, si cuidas de las aves, también va a cuidar de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Tenemos que aprender a dar. Fíjese lo que dice Proverbio 11:24. Porque si queremos ser bendecidos financieramente, tenemos que aprender a dar. El que siembra va a cosechar. Y si queremos realmente fundamentar nuestro hogar con buenas bases, tenemos que ser prudentes. Dice que el hombre prudente con sabiduría edifica su casa. Amén. Necesitamos sabiduría para convivir, sabiduría para proyectar nuestro hogar, sabiduría para criar a nuestros hijos, sabiduría para administrar el dinero del hogar, sabiduría para tomar decisiones. Cuando buscamos esa sabiduría del Señor, nuestra casa puede ser azotada porque no estamos exentos de problemas, pero va a permanecer porque tiene buena base, porque tiene buenos principios, porque nuestros principios son el amor a Dios, nuestros principios son el amor a su palabra, nuestros principios es un temor reverente a Dios. Entonces Dios es el que sostiene la casa. ¿Cuántos dicen amén? El hombre prudente, dice, es el que oye y el que hace, el que practica la palabra y la pone en acción. Aquí hay otra práctica, porque la Biblia es práctica. Nosotros debemos escucharla y practicarla y ver los resultados, porque Dios es un Dios fiel. Dice Proverbio 11:24, lo tiene por ahí. Dice, hay quienes reparten y les es añadido más. Hay quienes retienen más de lo que es justo y viene la pobreza. Quiere decir que es todo lo contrario. El que da, el que reparte, el que ayuda, el que bendice, el que siembra, ¿qué hace Dios?
le añade más. ¿Vio? Es como, no sé, cómo funciona el calefón. Usted abre la canilla, sale el agua, pero el agua entra por arriba. Sale el agua y el agua entra por arriba. Esa es la bendición de Dios cuando tenemos un corazón dador. Ese es un principio, eso es sabiduría. La mezquindad, la avaricia, el robarle a Dios, eso nos cierra los cielos y nos lleva a vivir bajo maldición. ¿Por qué? Porque estamos deshonrando a Dios, porque estamos rebelándonos con Dios, porque nos estamos rebelando a lo que Dios nos está diciendo. Tenemos que ser dóciles y obedientes, porque eso es sabiduría. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios, eso es sabiduría de Dios. Fíjese, dice, hay quienes reparten y les ha añadido más, hay quienes retienen más de lo que es justo, pero viene a pobreza. Quiere decir que el que retiene, el que acapara, el que dice, no, yo no siento. No hay que sentir, hay que obedecer la Biblia. ¿Cuántos dicen amén? No hay que sentir. La Biblia dice que tenemos que hacerlo, tenemos que hacer. Porque es Dios. Si soy cristiano y creo que la palabra de Dios es la máxima autoridad, yo no cuestiono la palabra, yo la obedezco. ¿Cuántos dicen amén? Eso es importante entender. Por eso la palabra nos da la sabiduría y trae en nosotros la revelación. Fíjese lo que dice el 25. Estamos en el 11:25. El alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. Fíjese, usted puede conocer personas generosas. Yo conozco aquí dentro personas generosas que Dios le ha bendecido y Dios le ha bendecido, pero cuando tenían poco, cuando no tenían nada, cuando estaban en la miseria, eran generosos para dar. Y Dios es generoso para bendecir a aquel que da. Amén. Porque es fácil dar cuando le sobra a uno. El tema es dar cuando está ahí la escasez. Pero ¿cuántas personas hemos visto aquí en la iglesia? Personas que de alguna manera siempre estuvieron ayudando o a los hermanos o a la iglesia o sembrando para las misiones, traer el kilo, la Santa Cena para los que necesitan. Son personas generosas. Y hoy uno dice, ¿cómo puede ser que esté tan bendecido este hermano? Porque obedece el principio, es sabio, no es necio. No se rebela contra Dios, sino es dócil, porque dice, no, Dios es fiel. Dios ha sido fiel. ¿Cuántos pueden decir amén? Aquellos que hemos comprobado la fidelidad de Dios. Tenemos que ser personas cuidadosas en la administración, porque dice que somos administradores y dice que es necesario que el administrador sea fiel. Tenemos que ser fiel a Dios. ¿Por qué? Porque administramos las cosas de Dios. Administramos el tiempo que Dios nos dio. Administramos los talentos, administramos el dinero y tenemos que multiplicar todo lo que Dios puso en nosotros. Recuerde que aquel que no multiplicó, Dios severamente lo castigó. Tenemos que entender que cuando Dios creó todas las cosas, le dijo al hombre que se multiplicara y que se juzgara. Dios quiere que avancemos y no que retrocedamos. ¿Cuántos dicen amén? Dios quiere prosperar tu alma. ¿Cuántos lo reciben? Pero también quiere prosperarte en todas las cosas que necesitas. Porque Dios es así. Dios es fiel. No quiere que pongamos el corazón en las riquezas, ni que vivamos como el mundo que no conoce a Dios, atormentado por la economía, ni con el afán de querer adquirir cosas materiales. Eso ya es el amor al dinero. Ya es amar a otro Señor. Pero nosotros amamos a Cristo y por ese amor tenemos la bendición de Dios, porque Él nos ama y porque Él desea para sus hijos lo mejor. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Tenemos que ser buenos administradores. Fíjese lo que dice Proverbios 10:4. Muchas veces uno dice, ¿por qué yo no avanzo en nada? Porque a veces somos descuidados, somos dejados. Y la otra vez charlaba, el argentino generalmente somos indisciplinados. Diga conmigo, indisciplinado. No tenemos disciplina, pero tenemos que orar para que el Señor nos haga disciplinados. ¿Cuántos dicen amén? Las personas que son disciplinadas en la búsqueda del Señor son personas que van repitiendo un hábito y van adquiriendo sabiduría, van adquiriendo conocimiento, van relacionándose con Dios, van relacionándose con la palabra, tienen esa intimidad y lo hacen periódicamente. Otras personas que son disciplinadas en su alimentación, saben que somos templo del Espíritu y que si alimentamos mal el cuerpo lo dañamos. También es como si fumáramos o nos drogáramos, porque estamos siendo quizás personas que están deteriorando el cuerpo como nosotros entendemos que es templo.
tenemos que ser disciplinados también y tener un equilibrio más allá. ¿Cuánto les gustan comer? A todos. Pero bueno, tenemos que, te diga conmigo, un equilibrio, amén. Tenemos que cuidar el templo, ¿no? Y tenernos permitido cada tanto, pero saber que si comemos grasa, comemos frito, comemos aceite y un montón de cosas, llega un momento que no le podemos echar la culpa al diablo. Nosotros somos los negligentes porque no somos disciplinados. Y si uno quiere llegar a viejo, más o menos saludable, y no mueve el cuerpo, cuando tiene una cierta edad no se mueve ni la mano. Pero si uno disciplina el cuerpo y se empieza a mover de a poco, aunque le cueste, cuando ya es anciano va a tener otra movilidad. ¿Cuánto me puede entender esto? Tenemos que ser disciplinados. También disciplinados en la economía. Porque no aprendimos en la escuela quizás economía, algunos en la casa tampoco aprendieron cómo administrar economía, entonces somos indisciplinados en la economía. Entonces ganamos 40, gastamos 40, ganamos 60, gastamos 60, ganamos 100, gastamos 100. ¿Por qué? Porque no hay disciplina. Entonces dice que cuando somos negligentes empezamos a tener consecuencias malas. Eso es lo que dice la Biblia, cuando no tenemos quizás un equilibrio, no tenemos una administración, no controlamos los gastos, nos metemos en cuenta, en crédito, cosas que la pagamos el 50% más, no tenemos proyectos porque estamos endeudados, no tenemos meta porque no vemos más allá del metro cuadrado. ¿Por qué? Porque somos indisciplinados. Dios quiere que nosotros seamos sabios para que prosperemos en nuestra alma, para que prosperemos en todas las cosas y también para que tesoremos para los hijos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. La Biblia dice que los padres atesoran para los hijos, no los hijos para los padres. Más allá de que le vamos a dejar una herencia espiritual, si somos buen testimonio, ¿no? Entre comillas. Porque si nuestros hijos nos ven servir al Señor, ellos van a decir, yo quiero servir con sus como mis padres en algún momento, ¿no? Si ven a sus padres orar, van a orar. Si ven a sus padres dar, ellos van a dar. Si ven a sus padres respetar a sus abuelos, cuidarlos, ayudarlos y bendecirlos, ellos van a hacer lo mismo con sus padres. Todo tiene que ver con lo que hacemos nosotros, es lo que reflejamos y ellos van a ver. Pero necesitamos entender que tenemos que ser disciplinados también en nuestra búsqueda del Señor. Amén. Por eso dice que no nos dejemos de congregar como algunos tienen por costumbre. ¿Por qué se va dejando de congregar, va dejando de orar, va dejando de buscar al Señor? Ya dice, no hace falta que yo vaya a la iglesia, si yo total tengo el YouTube. No, la Biblia habla de la unidad. La Biblia habla del cuerpo, la Biblia habla de estar en armonía unos con otros, habla de comunión, de orar unos por otros, de alentarse unos por otros, de reunirnos unos con otros. Tiene que ver con comunidad, diga conmigo comunidad. Entonces es importante entender, hermano, que la sabiduría viene cuando tenemos la actitud de aprender. Dice, oirá el sabio y aumentará su saber. ¿Vio? Pero cuando somos sabios en nuestra propia opinión, ¿qué hacemos? No escuchamos, no, yo ya lo sé. Pero siempre Dios quiere enseñarnos algo más. ¿Cuántos dicen amén? No importa que tengas 30, 40, 50 años de cristiano, Dios nos está enseñando todos los días. Porque el sabio aumenta el saber porque es humilde para aprender. ¿Cuántos dicen amén? El necio se quedó con el pensamiento de hace 30 años atrás. No dice, bueno, yo no me junto con tal denominación porque no hablan en lengua, por esto, por otro. Eso se quedó hace 30 años atrás porque no busca la sabiduría de Dios. Se queda en esa chiquilinada que trajo tanta división y que frenó el avance del Evangelio, tantas doctrinas de hombres, tantas cosas inventadas que no están en la Biblia, que eso hizo que el Evangelio no creciera más. Pero tenemos que renovar la mente, tenemos que ser odres nuevos. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios, mi hermano eres tú, mi hermano es el de la vuelta, mi hermano es el nazareno, mi hermano es el bautista, mi hermano es el presbiteriano, mi hermano si ama a Cristo, sirve a Cristo, cree en la palabra, se bautizó, toma cena. Gloria a Dios, es mi hermano. Eso es sabiduría, hermano. Porque antes teníamos esa necedad que trajo un retroceso al Evangelio. Doctrinas de hombres, mandamientos de hombres. Si no venís acá, no te juntés con el de la iglesia de aquel. Esas cosas que uno dice, qué necedad. Esperemos que no sucedan en estos tiempos, pero antes sucedía mucho. Pero fíjese que es importante que seamos personas organizadas, ordenadas. ¿A cuánto les cuesta ser ordenado? Todo, ¿no? Luchamos con el orden y luchamos con la disciplina, pero en Cristo todo lo podemos. ¿Cuántos dicen amén? Con el Señor se puede. Pero fíjese lo que dice esta palabra.
10:4 de Proverbio. Fíjese, ¿por qué mucha gente gana plata y no le alcanza la plata? Se gastó el aguinaldo, las tarjetas dan al rojo vivo, le debe al almacenero, sale agachado porque le debe al verdulero, le debe al de la tienda, le debe, antes había dicho, ¿no? Pero no lo voy a repetir, le debe a medio mundo, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué empobrece? ¿Por qué siempre está enterrado? ¿Por qué siempre está endeudado? Porque no sabe lo que entra ni lo que sale, porque no sabe cuánto gasta por día, no sabe cuánto gasta por semana, no ahorra, no multiplica, gasta en cosas que son innecesarias. Falta de sabiduría. Fíjese lo que dice la Biblia. 10:4, la mano negligente, ¿qué dice? Empobrece, mas los diligentes enriquecen. Negligente es descuidado, dejado. No se agarra del cajón, y el otro agarra del cajón, y el otro agarra del cajón. Che, pero faltan 20 días y ya nos quedamos sin plata. Y no sé, vos agarraste el cajón, sí, yo también. ¿Qué sé yo? No sé en qué gastamos. Y se patinaron la plata ahí. De libre el sábado, de libre el domingo, de libre el lunes, mitad de mes ya no hay más plata. ¿No? Es así. Entonces, la negligencia que hace trae la miseria, trae la pobreza, el desorden, la dejadez. Necesitamos sabiduría, porque a veces dice, ¿por qué el diablo inmundo no me deja prosperar? Y el diablo dice, yo no tengo la culpa. Vos sos un desordenado, ya tenés deuda, venía arrastrando deuda, muertos, pero deuda por todos lados. Entonces es importante, hermano, que nosotros, como hijos de Dios, recibamos el consejo de la palabra. Por eso le animo que usted lea el libro de Proverbios. Usted se le va a empezar a prender la lámpara, y aquellos que tienen dificultad en la administración se va a dar cuenta que el Señor va a ayudar a través de la palabra. Necesitamos buscar consejo en la palabra de Dios y en aquel que me puede dar un consejo y que tiene testimonio para darme un consejo. ¿Cuántos dicen amén? Usted no le va a pedir testimonio a aquel que cobra el viernes y el lunes no tiene ni para las galletitas. No le va a pedir consejo de administración a él, ¿no? No, tiene que pedirle consejo a alguien que usted puede ver que se ven los frutos de la buena administración, que se ven los frutos de que una persona tiene paz. ¿Por qué? Porque no está atado a la deuda. Porque el que está endeudado es esclavo de aquel que le debe. Entonces, uno debe pedir buen consejo a las personas que nos pueden ayudar. Eso es importante. Reconocer, ¿no? Si hay problema en la casa, buscar consejo. Si hay problema en la economía, buscar consejo. Tiene su pastor, su pastora. Tiene que buscar consejo. Una de las cosas que a veces me lastima mucho, sobre todo en muchas personas que han tenido problemas en los matrimonios, que llegan a los pastores cuando ya la bomba explotó. En vez de tratarlo antes, charlarlo antes, todo es solucionable, hermano, cuando está Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Todo es solucionable cuando está el amor de Cristo en las personas, cuando hay amor en las personas. Todo tiene solución. Si las dos personas quieren solucionar las cosas. ¿Cuántos dicen amén? Buscar consejo. Pastor, mire, estamos como hace 20 años atrás, nos estamos peleando todos los días. Bueno, vamos a charlar. ¿Qué te está pasando? ¿Qué le está pasando? Pastor, estoy orando por un novio y mire, este hermanito vinieron 2 o 3 veces a la iglesia y yo creo que eso es de Dios. Bueno, necesitas consejería. Amén. Porque a veces elegimos mal y volvemos a elegir mal y volvemos a elegir mal y siempre tenemos el mismo problema porque no buscamos la sabiduría ni el consejo. Es importante porque es bíblico buscar consejo. ¿Cuántos dicen amén? 15:22 de Proverbios, fíjese lo que dice. 15:22. Los pensamientos son frustrados donde no hay consejo. ¿No le ha pasado que a veces usted tiene en la cabeza que, ¿y para dónde agarro? ¿Y para dónde voy? Bueno, le voy a pedir consejo al vecino que está más enterrado que yo con problemas. No. Busque a la persona indicada para pedirle consejo, ¿no? Porque estamos frustrados, está la mente turbada, no sabemos por dónde disparar. En un montón de áreas que hay que tomar decisiones, acérquese a sus pastores. Ellos están para escucharle, están para ayudarle en lo que esté realmente a su alcance. Fíjese lo que dice. Estamos ahí en 15:22. Dice, los pensamientos son frustrados donde no hay consejo. ¿Y qué dice después? Mas en la multitud de consejeros se afirma. Amén. Quizá usted está desorientado, quizá es nuevo o es nueva,
O quizá tiene años, pero en esta área no la maneja. Pastor, tengo que comprar un terreno, pero no tiene boleto compra-venta, no tiene escritura, no. Hay que buscar en el lugar correcto, amén. Asesorarse con la persona indicada. Buscar el consejo realmente en las personas que son idóneas, amén. Si usted busca realmente el consejo de Dios, usted va a evitar seguir tropezando de fracaso en fracaso, tanto en lo sentimental, como en lo económico, como en la decisión de trabajo, como en un montón de decisiones que tenemos que tomar. Es importante que el consejo nos ordena los pensamientos, amén. Qué bueno es tener a alguien que nos pueda aconsejar bien. ¿Cuánto le gusta eso? Qué bueno, a mí me gusta tener a alguien que me pueda aconsejar también. Otra persona con más experiencia, con más sabiduría en ciertas áreas. Por eso dice que oirá el sabio y aumentará el saber. Pero el necio no busca consejo, se la cree que se la sabe, pero sigue frustrándose en todo, sigue fracasando en todo, sigue en la miseria, sigue en las peleas con la familia, sigue este novio, pastor, este creo que con este sí, no, este no, y este otro no. Y ahí siempre fracasa porque el fundamento es arena. Y cuando el fundamento es arena, que no está Dios, que no está el temor de Dios, que no están los principios de Dios, eso se cae. Cuando vienen los problemas se cae. Cuando hay dinero, cuando hay bienestar, cuando está el perfume, cuando están las rosas, cuando está la salidita por la plaza, está todo bárbaro. Pero cuando hay que pagar la luz, cuando vienen las cuentas, cuando se enferma alguien, cuando no alcanza para el alquiler, ahí si esa persona no tiene el fundamento de Dios y su fe puesta en aquel que nos ayuda, se cae. Eso se cae, se derrumba. Por eso es importante buscar el consejo. Dios es un Dios de promesas y Él cumple sus promesas. Terminando, acompáñeme a Josué capítulo 1. Dios es un Dios que nos da principios para que nosotros seamos prosperados y bendecidos en el alma, en nuestro entendimiento, en nuestro corazón, en nuestra economía, que tengamos una familia bendecida, una familia llena de paz, una familia que nuestros hijos se críen realmente con amor, con cariño, con valor, con respeto, con esfuerzo, con trabajo. Hijos que tengan una buena educación necesitan una familia que tenga buena base en Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Saber que si nosotros nos maltrataron en el mundo cuando nuestros padres no tenían a Cristo, nosotros no podemos maltratar a nuestros hijos, no podemos decirle inútil, no podemos decirle inservible, no podemos avergonzarlo delante de los demás, porque eso no viene de Dios. Cuando ya tenemos la sabiduría, no repetimos lo que hicieron con nosotros. ¿Cuántos pueden decir amén? Pero el que escucha, el que aprende, es el que le funciona. Porque la Biblia funciona al que escucha y al que practica. Amén. Al que solamente lo almacena en la mente, pero no lo lleva a la práctica, no le funciona. Porque tiene que ver con la fe. ¿La fe qué es? Es accionar. Amén. Si dice que la fe sin obras es muerta. Amén. Usted quiere algo, crea, ore y empiece a moverse. Y el Señor se lo va a dar. Amén. En el tiempo de Dios. Fíjese que hay una promesa aquí poderosa que tiene que ver Josué 1:7. Amén. Este es otro principio, hermano, el esfuerzo. Hoy vivimos en un mundo de la comodidad, del no esfuerzo, del no sacrificio. Que me dé el municipio, que me dé el gobierno, que me dé las iglesias, que me den mis padres. Vivir de los demás. Eso no es bueno, ni es correcto. La Biblia habla de que tenemos que ser esforzados en todo. Y tenemos que enseñar a nuestros hijos que aprendan a ganarse las cosas, a ser esforzados, a valorar las cosas que tienen. Porque después vamos a tener grandes problemas cuando son grandes. Pero fíjese lo que dice la palabra. 1:7 de Josué. Solamente esfuérzate. Amén. Y sé muy valiente. Fíjese que el esforzarse y el ser valiente aquí tiene que ver con practicar la palabra. Escuchar y accionar, porque le está hablando de la palabra del Señor, aquí, a Josué. No dice solamente esfuerza, dice muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley de mi siervo Moisés te mandó. Está hablando de la palabra de Dios. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra,
para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Quiere decir que los principios para que seamos prosperados espiritualmente, para que la casa funcione, para que el matrimonio funcione, para que la crianza de los hijos funcione, para que la prosperidad funcione, tiene que ver con oír y hacer, recibir la palabra y practicarla, cuidar de hacer conforme a todo lo que en ella está escrito. Quiere decir que acá están los principios para tener realmente dirección correcta. Los principios cuando yo tengo que orar por alguien y Señor, me quiero casar. ¿Cuántos se quieren casar aquí? Bueno, tengo que orar y pedirle a Dios realmente la sabiduría y a través de la Biblia mostrarme realmente el carácter de la otra persona. Si realmente refleja el carácter de Cristo, si realmente ama a Dios. Fíjese que cuántas personas cometen errores y ya de novio la tironea y le pega un cachetazo. Cuando se casó, chao, no le queda un hueso sano. Entonces hay indicadores. ¿De qué trabajas? No, yo soy youtuber. ¿Y dónde vas a llevar a tu familia el día que te cases? Y no sé, no tienen dónde llevar, no se pueden sostener ellos y menos van a poder sostener una familia. Entonces a veces elegimos en la carne, en los ojos, no en la voluntad de Dios. Hay que orar, pedirle a Dios y ver los frutos de la otra persona, sea mujer o sea hombre. No, pero va a la iglesia, pastor. ¿Qué tiene que ver? No tiene nada que ver que vaya a la iglesia. Hay mucha gente que va a la iglesia, pero no practican nada de lo que escuchan. En la iglesia son una cosa y afuera son otra. Jesús dijo, por los frutos los conoceréis. Cómo trata a su madre, cómo trata a sus hermanas. Es una persona esforzada, es una persona que trabaja, es una persona que tiene proyecto. ¿Qué proyecto tenés para nuestro futuro? Y no sé, tomar una cervecita el sábado. Dios mío, una persona así encarando una familia se hunde, ¿no? ¿Y de qué vamos a vivir? No sé, algo va a salir. Entonces es importante, hermano, que todo ese esfuerzo y todo tiene que estar filtrado por la palabra. La palabra nos da la sabiduría. Fíjese, dice, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar y hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te ha dado. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en algunas cosas que emprendan. En todas. Dios nos quiere prosperar, ¿en qué? En todas. Pero hay principios que están acá y que tenemos que estudiarlo y que tenemos que aprenderlo. Y si no queremos fracasar, tenemos que ser obedientes y tenemos que oír con entendimiento. Decirle, Señor, háblame. Señor, yo quiero recibir el buen consejo, quiero tomar buenas decisiones. Amén. Y fíjese, dice el 8. Aquí también marca algo muy importante, ¿no? La otra vez nos encontramos con una persona que dice, yo nunca leí la Biblia. ¿Cómo que nunca leí? Más de 30 años de cristiano, no leía la Biblia. Dios mío, es increíble, es increíble. Entonces, ¿cómo vamos a poder conocer la voluntad de Dios? ¿Cómo vamos a recibir sabiduría? ¿Cómo vamos a enseñar a otros? ¿Cómo vamos a discipular a otros si no tenemos la intención de aprender? Vamos a movernos por sentimientos, por emociones, por enojo, por el momento, y entonces las decisiones van a ser erróneas, porque lo que nos da dirección es conocer la palabra, porque es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. ¿Cuántos dicen amén? Y no lo digo yo, lo dice la palabra. Por eso fíjese el consejo que le dio el Señor a Josué. 1:8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Dice, de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Entonces hará prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Meditar en la palabra, estudiar la palabra, memorizar la palabra. Y si la practicamos, todo lo que emprendamos nos va a salir bien. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios, gloria a Dios. Y terminando, fíjese, mira que te mando otra vez que te esfuerces y que seas valiente. La valentía viene del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Porque la fe te hace valiente. La duda y la incredulidad que nos hace, diga conmigo, cobardes, miedosos. Por eso necesitamos crecer en fe. ¿Y la fe por qué viene? Por el oír y el oír la palabra.
Entonces, si yo crezco en fe, crezco en valor, porque crezco en mi confianza en Dios. Dios está conmigo, Dios va a hacer prosperar mi camino, Él me va a dar fuerza, Él me va a dar inteligencia, Él se va a hacer cargo de mis enemigos, yo voy a avanzar y no voy a retroceder. Fracasé antes porque vivía bajo mis normas, ahora vivo bajo la ley de Dios y voy a ser bendecido. ¿Cuántos dicen amén? Eso es fe. Voy a emprender. No, nadie emprende, no importa, yo lo hago en el nombre de Jesús. Voy a hacer un emprendimiento, pero mira que está todo mal, yo lo voy a hacer en el nombre de Jesús. Voy a usar mi talento, voy a usar mi habilidad, voy a orar, voy a pedirle a Dios sabiduría, revelación, y Dios me va a dar la salida. Y voy a salir adelante, Dios me va a bendecir, porque dice su palabra que Él va a hacer prosperar mi camino. Yo lo creo. Voy a administrar bien mi dinero, voy a empezar a anotar, voy a empezar a diezmar, voy a empezar a ofrendar, voy a probar la palabra, que el que abre la mano, Dios le abre el cielo, la voy a probar. Y aquel que la prueba sigue. Dice, pastor, resulta, y claro, si es palabra de Dios, no es palabra de humano. Dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes. Que sí que la fe te hace no solo tener valor, sino diga conmigo, perseverar. Perseverar. Otra vez, perseverar. Porque a veces, hermano, queremos que todo sea rápido. Claro, estamos en una era donde apretás un botón y ya te tardó 40 segundos más y ya querés darle con algo al teléfono, ¿no? Pero hay que saber esperar en el Señor. Tenemos que ser pacientes en el Señor y no desmayar. Si emprendés algo, permanecé, persistí. Y ahí vas a tener la victoria. Amén. Dice, pastor, me cuesta orar. Arrancá por 4 minutos, después arrancá por 10, después arrancá por 15, después anda aumentándolo y en un momento no vas a querer salir de la oración. Es perseverar, ¿no? Cuando nosotros queremos emprender algo, perseveremos. Recuerdo un pastor amigo me decía, mi mamá era una mujer delgadita, pena, flaquita, y tenía quizás un terreno grande y ella tenía que hacer la quinta y apenas agarraba la pala. Pero él me contaba que dice que todos los días hacía como un tramito, otro día hacía otro tramito y pasaban los días y se había punteado todo el terrenazo. Perseverar, ¿no? Perseverar. Yo me acuerdo que cuando nosotros estábamos haciendo nuestra casa, nosotros no teníamos nada, teníamos un terreno pelado, traje una gran montaña para rellenar y me faltó la fe porque le dije, montaña, correte. Y no se movió, tuve que agarrar la pala y rellenar el terreno, ¿no? Y entonces yo le dije a mi esposa, vamos a proponernos algo, todos los meses vamos a comprar algo y lo vamos a dejar en el corralón. Poco o mucho, todos los meses. No teníamos la casa. Un mes 100 ladrillos, otro mes 500, otro mes 40. Un mes una bolsa de cemento, otro mes 10. Y así. Pastor Fabián conoce mi casa. Lo hicimos en lo poco, con un sueldo y con 3 hijos. Y no era un gran sueldo porque no soy un ingeniero aeronáutico ni nada por el estilo. Pero fue la perseverancia. Eso es lo que aprendimos con el Señor. Sabiduría de Dios es perseverar. Pastor, no puedo ahorrar porque yo gano poco. Ahorrá de a poquito. Y si estás endeudado, lo primero que tienes que hacer es liberarte las deudas para tener proyecto y para tener avanzar. Porque con deuda nunca vas a tener proyecto. Siempre vas a estar hasta el cuello y perturbado en la mente. Y vas a seguir endeudándote porque es un hábito. Pero si realmente buscamos sabiduría de Dios, limpiamos todo lo que es la deuda. Y si tenés que vender algo, vendelo, pero liberate de la deuda. Y ahí proponete algo en el Señor para tu vida. Señor, quiero alcanzar esto en fe. Yo voy a perseverar porque sé que tú me lo vas a dar. Porque no lo pido egoístamente, lo pido realmente porque lo necesito. Y ahí vas a ver la mano de Dios. ¿Por qué? Porque creíste, comenzaste, perseveraste, te esforzaste y no desmayaste. Y luego cuando lo veas terminado, decir, la verdad que increíble. Pero hay que tener fe, hermano. Porque Dios quiere realmente que nosotros absorbamos su sabiduría y la llevemos a la práctica. Amén. Para que todo lo que hagamos y todo lo que aprendamos nos salga bien. ¿Cuántos dicen amén? Cuando realmente tengas que decir, bueno, ¿qué carrera? Bueno, Dios te dé sabiduría, ¿qué carrera estudiar? O los jóvenes, aprender una profesión, algo, un curso, algo. ¿Cuál es tu meta? No sé,
¿Qué pensás para el futuro el día que te cases? No sé. Mientras tenga la zapatilla y la birra, listo. No hay visión, no hay proyecto. Claro, no tienen a Cristo. Lo más triste es que aquellos que tienen a Cristo a veces están la mente cerrada porque no quieren oír para aumentar el saber y ni escuchar el consejo de personas que lo podrían orientar para que él avance. A veces tenemos esa rebeldía, esa necedad, esa obstinación de no querer escuchar a alguien que me pueda aportar. Eso es una necedad, porque dice la Biblia que en la multitud de consejos está la sabiduría. Hay problemas en el matrimonio, se charla, se habla. Pastores, mire, nos estamos agarrando a los ollazos. Vengan, hermano, vamos a charlar. Que no se abolle tanto la olla porque están caras las ollas, pero se charla, ¿eh? Pastor, mire, ganamos re bien, pero estamos enterrados. Vamos a charlar. Yo le llevo a la palabra y funciona. Funciona. El tema es practicarlo, perseverar y ser constante y decirle, Señor, ayúdame a ser disciplinado. Porque luchamos con nuestra carne, amén. Pero Cristo venció en la cruz. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos creen que vamos a vencer? Yo me incluyo, hermano, yo no soy el modelo. Pero vamos a vencer porque Cristo está con nosotros, amén. Y quiere que también estemos saludables, que estemos bien, que tengamos realmente como murió David, lleno de días, lleno de riqueza, lleno de bendiciones, dice que el rey David. ¿Cuántos quieren eso para el día que antes de partir? Señor, amén. Y que podamos también atesorar para nuestros hijos. ¿Está bien? Le vamos a dejar el tesoro de los principios, pero qué bueno es poder ayudar a nuestros hijos en lo que uno puede. ¿Cuántos dicen amén?